Dios le bendiga, hermanos. Están aquí presentes. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están felices? Eso no sonó de felicidad, no sonó de gozo. ¿Por qué no pasan pues hacia adelante, hacia las bancas delanteras, por favor? Bueno, creo que hoy es viernes y nuestro espíritu lo sabe. Amén. ¿Sí? No, amén, sí o amén. Gracias. Si estamos contentos o ¿qué sucede? ¿Tienen sueño? ¿Están en la escuela? ¿Mucho trabajo? Bueno, vamos allá, 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3. Le damos lectura todos juntos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel y es tu misericordia, Señor, la que nos ha puesto hoy delante de ti. Y también sabemos que es tu gracia la que nos ha hecho aptos, Señor, para estar delante de tu presencia. Gracias porque hoy en día es tu palabra la que se honra y es tu presencia y es tu Espíritu, Señor, que nos enseña en este día. Te agradecemos y te honramos y te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. No se espanten por mi atuendo, porque no vengo a un velorio, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se espanten, no vamos a enterrar a nadie y tampoco venimos a un velorio, ¿amén? Así que vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios. Bueno, el tema era acerca de la misericordia. Yo le titulé este título Dios misericordioso, o también le puedes poner pues la misericordia de Dios, cual puedes ponerla ahí en tus notas, el que te agrade, ¿sí? Yo creo que, no creo que desde que Dios creó al hombre y de la manera en cómo Dios se ha relacionado con el hombre, pues Dios ha tratado a la humanidad de maneras diferentes, ¿sí? De muchas maneras diferentes, donde su naturaleza, sus atributos y sus cualidades se ven manifestadas en ella, en su trato, ¿sí? Hay diferentes, una de ellas, no sé si tengan conocimiento acerca de las dispensaciones, ¿sí? Las dispensaciones es el modo de administrar de Dios, ¿sí? Es el modo de administrar Dios sus tratos con el hombre, cómo Dios trata al hombre. Esas son las dispensaciones. Y en la Biblia encontramos en diferentes etapas, diferentes épocas, en cómo Dios ha tratado a la humanidad, en cómo Dios ha tratado a la humanidad de modos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver una de las dispensaciones. La dispensación son los modos de cómo Dios ha tratado a la humanidad, ¿sí? Una de las dispensaciones es la dispensación de la inocencia. La otra dispensación es la de la conciencia. Pero también encontramos otra dispensación que es acerca del gobierno humano. Otra dispensación es de la promesa, de la ley, de la gracia, es en la cual nosotros vivimos. Ahora, si me pregunta, dice, ¿qué es eso de dispensaciones, de la ley, de la inocencia? La dispensación de inocencia es el tiempo, es el periodo, es el lapso de tiempo que duró, digamos, cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, ¿sí? En su inocencia, no en cuanto a que no supiera nada, sino en cuanto a su naturaleza de santidad y en su en todo lo que
en todo lo que respecta de su pureza, ¿sí? Y en cuanto a la de conciencia, es aquella época donde el hombre empezó a vivir bajo sus principios morales que Dios estableció en cada uno de ellos, ¿sí? Y en la dispensación del gobierno humano es cuando ya empieza el hombre a gobernar. Si recuerdan la Torre de Babel, ahí es donde salen las naciones, ¿sí? Es cuando el hombre empieza a gobernar. Y en la dispensación de promesa es cuando Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José les dio promesas. Ese es el tiempo de la dispensación de las promesas. Pero también encontramos otro modo de cómo Dios trata, es en el tiempo, es la dispensación de la ley. Ya conocen la ley, 313 mandamientos, ¿sí? Pero también encontramos la dispensación de la gracia, es en el tiempo, la época en la cual nosotros hoy estamos viviendo, ¿sí? Entonces, en todo esto podemos ver que Dios ha tratado con la humanidad, ¿sí?, de maneras diferentes. Bueno, los historiadores dividen la historia de la humanidad en dos grandes partes. En la primera parte es antes de Cristo y la otra parte es después de Cristo. ¿Sí? Ahora, pero la Biblia divide la historia de la humanidad en tres partes. En la primera parte es antes de la ley, la segunda parte es la ley y la tercera parte es después de la ley. ¿Sí? Pero ¿por qué estamos viendo esto? Porque es importante conocer esto de cómo es que Dios ha tratado al hombre de una manera diferente, en épocas diferentes, en años diferentes y con personas diferentes, ¿sí? De diferentes carácter, diferente temperamento, diferente conducta. Bueno, yo creo que el Hijo de Dios, que es Jesucristo, es la última y más grande revelación de Dios a la humanidad, ¿sí? Es la más grande y la última revelación de la humanidad. Y después de eso, no hay otra cosa más grande que pueda ser de Dios. Entonces, podemos comprender que cada dispensación, Dios tuvo un trato con la humanidad, ¿sí? Y con su pueblo en ese tiempo. Pero en cada una de esas épocas podemos ver su carácter, sus atributos y su naturaleza, ¿sí? Podemos ver su amor, su misericordia, su fidelidad y su soberanía en cada una de esas dispensaciones, ¿sí? Y Dios es bueno, pero también podemos ver la misericordia de Dios en cada una de las dispensaciones. La misericordia es una cualidad, ¿sí? Es una cualidad, es la naturaleza de Dios y es uno de sus atributos de Dios, la misericordia de Dios. Hay dos tipos, bueno, no dos tipos, sino podría decirlo, se pueden clasificar los atributos de Dios. Hay atributos que son los atributos morales de Dios y los atributos de la naturaleza de Dios. Los atributos morales, ¿qué son los atributos morales? Los atributos morales son los atributos comunicables, es decir, que el hombre puede interactuar con Dios y el hombre salir favorecido. Uno de sus atributos es el amor, es la santidad, es la misericordia, es su fidelidad, donde el hombre sale beneficiado de esos atributos. Y los atributos naturales de Dios, esos atributos son incomunicables. ¿Por qué? Porque el hombre no puede tener esos atributos, ¿sí? Solamente le pertenecen a Dios. ¿Cuáles son esos atributos? Bueno, esos atributos son la omnipresente, cuando Dios es omnipresente, omnipotente, eterno, ¿sí? Y omnisciente. También en cada uno de esos atributos podemos ver que Dios pues es en cada uno de ellos de una manera diferente, pero en cada uno de ellos nosotros podemos comunicar con Dios, podemos interactuar con Dios y salir beneficiado de esos atributos. Amén. Bueno, los atributos morales de Dios, y entre los atributos morales de Dios encontramos la misericordia. ¿Pero qué es la misericordia? ¿Qué podemos decir que es la misericordia? ¿O qué podemos expresar acerca de la misericordia?
¿Cómo podemos definir la misericordia? Bueno, lo vamos a definir en una frase muy sencilla, ¿sí? Acerca de la misericordia de Dios que Dios hace para con su pueblo. La gracia nos da lo que no merecemos. Eso lo tenemos en claro, es un regalo inmerecido. Pero ¿qué es la misericordia? Bueno, la misericordia nos retiene lo que realmente merecemos. Sí, la misericordia nos retiene lo que realmente nosotros merecemos. Es decir, se lo voy a dar una definición sencilla. La misericordia es no darle algo a alguien que merece. Y la gracia es darle algo a alguien que no merece. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? La misericordia es no darle algo a alguien lo que merece. La misericordia, por eso la misericordia es que retiene lo que realmente merece, ¿sí? Y uno de los casos que nosotros merecíamos es que nosotros merecíamos morir, pero sin embargo, por la misericordia de Dios no nos dio la muerte, sino que nos dio la vida. Ese es un ejemplo de lo que es la misericordia de Dios. No darle a alguien algo que merece, es la misericordia de Dios. Ahora, hablé acerca de las dispensaciones, acerca de los tratos de Dios hacia la humanidad. Pero traigan a memoria el libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro de los principios. Sí, es el libro de los principios, es el libro de los orígenes. La Biblia es como un árbol. Génesis es la raíz y el Apocalipsis es como si fuera el cogollo o la copa del árbol, ¿sí? Pues la Biblia es un árbol. Entonces, para poder emprender, o más bien todo lo que en la Biblia se encuentra, su amor, su gracia, su misericordia, su fidelidad, su plan, su redención, su salvación, la podemos encontrar en Génesis, ¿sí? En Génesis, todo lo que está en la Biblia tiene su raíz en Génesis, porque Génesis quiere decir origen y principio. Todos podemos encontrar ahí, desde la salvación hasta el perdón, ¿sí? Y ahí están los orígenes de todo, ¿sí? De todo están los orígenes de ahí, menos de Dios, porque Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, ¿sí? En Génesis está el principio de los cielos y la tierra, ¿sí? Pero también en Génesis está el principio del hombre. En Génesis también está el principio del hogar, ¿sí? Porque Adán no se encontró por ahí a la mujer y se juntó con ella, sino que el Señor la hizo y el Señor se la trajo a Adán, ¿sí? Pero también en Génesis está el principio del pecado, el primer pecado que se menciona ahí, ¿sí? Acerca del hombre, hablando del hombre. Pero también en Génesis encontramos el principio de la salvación, ¿sí? Podemos ver ahí cómo es que Dios empieza a salvar a las personas. Pero también encontramos ahí el principio de las naciones en Génesis 11, cuando las lenguas, donde Dios confunde las lenguas y salen dispersadas las naciones. Pero también encontramos el principio de Israel, es decir, el inicio de Israel, ¿sí? Porque Génesis empieza con un hombre y termina con un ataúd. Ahí inicia todo. Está el principio del hombre, el principio de los cielos y de la tierra, el origen, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos podemos ver la misericordia de Dios. Y como les dije que Génesis es el principio, vamos a Génesis capítulo 3. La misericordia de Dios está desde el origen de la humanidad, desde siempre. Se encuentra desde el verso 2 y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí podemos encontrar la misericordia, pero quiero llevarlo a una historia que usted ya conoce. Es cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer y lo instituye en un lugar llamado el Edén. Era un lugar muy lleno, tenía todas las cosas que tal vez el hombre podría desear en ese entonces. No había nada que no le faltara al hombre en ese lugar. Pero sin embargo, Dios dio un mandamiento y le dijo: de todo árbol podrás comer, ¿sí?
pero de solo uno no comerás. El fruto de ese árbol tú no vas a comer. ¿Sí? Le dio un mandamiento y ese mandamiento el hombre debía cumplir. Pero usted ya conoce la historia. Aquella mujer que conversó con la serpiente. Usted ha visto, a ver, no sé si ustedes mujeres o hombres, ¿ha visto a una mujer yo creo que todas, que se emociona por solo ver una mariposa con colores ante una flor, ¿no? ¿Cómo hace? ¿Qué es lo que hace? Se emociona bastante por ver una mariposa de color que nunca había visto, de tal manera que puede sacar su teléfono y tomarle fotos de diferentes maneras, o incluso puede sorprenderse pues por una ropa o por unos zapatos. Imagínate a Eva fascinada, encantada con hablar con un animal. ¿Cuál sería la emoción de esta mujer estar hablando con un animal? Si es un reptil, una serpiente. Bueno, todo ahí la historia se desenlaza diciendo que pues ahí con la astucia, la serpiente era astuta más que la mujer, ¿sí? Y entonces la engañó envolviéndole en todo su engaño. Pero lo importante es aquí es que el hombre falló, la mujer falló, el hombre falló, y no quiero entrar en debate de que quién tuvo la culpa, pero lo que importa es que ambos fallaron, ¿sí? Y bueno, ¿a qué viene esto? Viene que cuando el hombre y la mujer peca, y Dios viene pues a tener comunión con estos hombres, dice la misma palabra ahí que estos hombres se escondieron de la presencia de Dios, tal caso que en otras ocasiones no había, ¿sí?, acontecido. ¿Sí? ¿Y por qué se escondieron? ¿Por qué motivo se escondería estos hombres, el hombre y la mujer? ¿Sí? Habían fallado. Antes no tenían necesidad de que cuando escuchaban la voz de Dios, no tenían la necesidad de esconderse. Pero sin embargo, estos hombres han fallado y ante su error se escondieron. Aquí hay algo importante. En la Biblia hay una porción de la Escritura que dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? El que invoca el nombre del Señor será salvo. Eso es en cuanto alguien reconoce que ha hecho algo mal. Eso es en cuanto alguien dice: yo he fallado y necesito que alguien me salve. Invocar al Señor, confesar. Pero sin embargo, si usted ve aquí capítulo 3, verá usted que estos hombres, el hombre y la mujer, Adán y Eva, no clamaron, no invocaron el nombre de Dios para salvación. De tal manera que cuando Dios viene a tener comunión con él y se presenta ante estos hombres, ve que no hay nadie y dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay una diferencia entre cumplir sus mandamientos y guardar su palabra. ¿Cuál es esa diferencia? Cumplir sus mandamientos y guardar sus palabras. ¿Cuáles son los mandamientos? Los 10 mandamientos. Sí, no tendrás dioses ajenos. Vamos allá, se lo voy a explicar así algo rápido. Hay una diferencia entre cumplir sus mandamientos y guardar sus palabras. ¿Qué es cumplir sus mandamientos? Bueno, dice el mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Resulta que en el mundo hay chorrocientos de dioses. Y una persona que pone su confianza en un Dios que no es el Dios Jehová en el cual nosotros creemos, y ese Dios empieza a prosperar, ese Dios empieza a bendecir, ese Dios empieza a dar todo lo que el hombre pide, ¿sí? Usted lo ve, y al Dios que usted tiene, ¿sí?, no le bendice, no le prospera, no hace todo lo que aquel Dios está haciendo con aquel hombre. Dice: no importa
¿sí? Tú no te harás imagen ni semejanza, ni tampoco tendrás dioses ajenos. Otro mandamiento dice, no robarás, ¿sí? No robarás. Es un mandamiento y los mandamientos se cumplen sí o sí. No importa la condición en que te encuentres, no importa si no tienes alimento que comer, no importa si no tienes trabajo, pero dice, no robarás. No importa la condición, usted va a cumplir este mandamiento. Es una diferencia entre cumplir y guardar sus palabras. Y guardar sus palabras tiene que ver con voluntad, tiene que ver con criterio. ¿Sí? ¿Por qué? Lo voy a explicar, ya lo voy a explicar. Guardar su palabra, por ejemplo, nosotros los pentecostales nos tachan de emocionalistas, son puras emociones, son unos desordenados. ¿Por qué? Porque encontramos allá en Salmos que dice que debemos alabar a Dios con danza, con panderos, con salterios y todas esas cosas. Y nos gusta mucha emoción. Pero los bautistas dicen con himnos, con cánticos espirituales, de tal manera que pues lo hacen con himnos. ¿Quién está mal? Nadie, solamente que ambos están alabando a Dios en una diferente porción diferente de las escrituras, ¿sí? Eso es en cuanto a cumplir sus mandamientos y guardar su palabra. Bueno, volvemos al punto de Génesis. Es que estos Adán y Eva no cumplieron el mandamiento que Dios le dio, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con la misericordia? Bueno, si la responsabilidad es del hombre hacerse cargo de sus hechos, ¿sí? Entonces no había responsabilidad de Dios de venir a buscarlos. Pero sin embargo, la misericordia de Dios hizo a Dios que le dijera, ¿dónde estás tú? Y esa es la misericordia de Dios. Era la responsabilidad del hombre de ponerse en cuenta con Dios, pero sin embargo, la misericordia de Dios, ahí vemos mostrada que Dios es el que inicia, ¿sí? Es el que busca. Él es el que está llamando, es el que te está atrayendo a ti. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es escondernos. Pero la misericordia, a pesar de eso, Dios nos busca. Y ahí es un ejemplo claro de cómo es que Dios empieza a manifestar uno de sus atributos, ¿sí? Que es la misericordia. Y un atributo es la perfección divina atribuida a Dios, ¿sí? Por ejemplo, hablando del amor, Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene santidad, Dios es santidad, ¿sí? Por eso es 100% perfección. Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor. Por eso es 100%, ¿sí? Su divinidad. Ahora, hablar acerca de la misericordia, sé que a veces puedo quedarme corto porque es hablar acerca de un atributo y es algo esplendoroso, es algo que no podemos expresar según a nuestra mente limitada. Pero en la Biblia encontramos historias de hombres que Dios ha mostrado su misericordia. Vemos más adelante, bueno, en el caso de la misericordia, un caso de misericordia fue aquí en Génesis, cuando Dios empezó a buscar el hombre, cuando Dios llamó al hombre, ¿sí? Él tuvo la iniciativa, no fue el hombre, y eso es misericordia. Ahora, sé que hablar de la misericordia de Dios también es hablar de la persona de Dios. No estoy diciendo que Dios sea una persona como nosotros, sino que nosotros podemos ver su misericordia, sus atributos, su naturaleza en nosotros, porque lo que Él puso en nosotros es lo que Él tiene, ¿sí? Entonces, vamos a ver 7 cosas que implican su misericordia, ¿sí? 7 cosas que implican su misericordia y cómo es que a nosotros nos ayuda y cómo es que a nosotros pues nos puede pues acercarnos aún más ante su presencia. La misericordia de Dios involucra su persona, ¿sí? La misericordia involucra a su persona, hablando de quién es la persona, quién es Dios, ¿sí?
Vamos al Salmos, capítulo 103. Salmos, capítulo 103. Que dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sí? También vayan allá a Salmos 115, verso 5. Dice: perdón, ese no es. Bueno, ese texto que estaba buscando dice: si nuestro Dios es misericordioso, ¿sí? Entonces Él es misericordioso, ¿sí? Si la misericordia implica la persona de Dios, Dios prácticamente nos está diciendo, o más bien nos está pidiendo que seamos algo aparte, ¿sí? No nos pide algo aparte de lo que Él no es. Si Dios es misericordioso, Él nos pide que nosotros también seamos misericordiosos. Es parte, ¿sí?, de su naturaleza, de su característica, ¿sí? Bueno, y eso es en cuanto a lo que implica, ¿sí?, acerca de la misericordia, que su misericordia implica su persona, implica lo que es Dios, su corazón, su fidelidad, ¿sí?, la misericordia. Y hablando acerca de la misericordia, de lo que tiene Dios, y si la misericordia retiene lo que realmente merecemos, entonces creo que, pues, si Dios nos castiga o si Dios nos paga conforme a lo que nosotros hacemos, creo que prácticamente nuestro lugar sería, pues, el infierno, ¿sí? Prácticamente el lugar sería, pues, el infierno, si realmente si Dios no reteniera, si Dios no fuera misericordioso, estaríamos en un lugar, ¿sí?, que realmente merecemos. Pero sin embargo, a pesar de su persona, a pesar de que Él nos conoce, a pesar de su fidelidad, Él nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él, ¿sí? Pero la misericordia no solo involucra a su persona, sino que también involucra su provisión, ¿sí? Es la misericordia la que hace posible todos sus beneficios. Salmo 103, verso 2 y al verso 5, yo le doy lectura. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿sí? La misericordia de Dios, ¿sí?, más bien nos hace perdonar, ¿sí? La misericordia de Dios es, hablando de la persona, es quien nos sana. La misericordia de Dios es lo que hace que nos rescate. La misericordia de Dios es lo que hace, como dice ahí en el verso 4, es el que nos corona, ¿sí? Pero también la misericordia de Dios es aquella que nos satisface, porque involucra la provisión de Dios, el que perdona, el que sana, el que rescata, el que te corona, el que te sacia, el que te satisface, hablando de la provisión de Dios. Y eso es en cuanto, ¿sí?, en cuanto a la provisión de Dios. Y la misericordia es un verbo tras otro, ¿sí?, dándonos, hablándonos de los beneficios de nuestro Señor, la misericordia de Dios. Pero también la misericordia involucra su paciencia, ¿sí? La misericordia involucra su paciencia. Verso 3 del mismo capítulo, verso 8 y verso 9 del mismo capítulo dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Sí? Dios es paciente.
¿sí? Y esa es la palabra, paciente. Dios es paciente. Comúnmente la palabra paciente se traduce como longanimidad, ¿sí? Pero vamos allá, le voy a mostrar un ejemplo de longanimidad o de paciencia. Vayan allá a Lucas capítulo 3, versos 6 al 9. Vamos a ver igual es una parábola ahí, lo que nos enseña, ¿sí?, acerca de la misericordia de Dios. Lucas capítulo 13, del verso 6 al 9. Dice así, yo le doy lectura y ustedes siguen con su vista. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Pero mi pregunta o más bien la duda que me hace a mí resaltar: ¿qué hace qué hace una higuera en medio de una viña? Una viña es un terreno pues donde hay viñas, que es no sé si llamarle árbol que da uvas, y de las uvas hay vino, y el vino siempre está reflejado con gozo, así como el que tienen ustedes. Amén. Aleluya. Gozo. Pero mire, ¿qué hace una higuera en medio de una viña? Es como, por ejemplo, decir que, podría decirse raro que un mango esté en un plantío de mandarinas, ¿no? Algo que no va con ello. Pero aquí lo importante es que dice: tenía un hombre, y este hombre se refiere a Dios, una higuera plantada en su viña, y la viña se refiere a la iglesia, y vino a buscar fruto, y el fruto es su testimonio, porque estamos llamados a dar fruto, a fructificar. Y dice: buscando fruto en ella, no la halló. Y dijo al viñador, es decir, al quien está a cargo, y ese es Jesucristo: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. Dice: ¿para qué inutiliza también la tierra? Voy a comentar esto. Investigando yo acerca de la higuera, investigando también acerca del viñedo, pues de la viña, aquella, dice que la viña es un terreno muy abonado, con muchos nutrientes, ¿sí?, capaz de dar fruto la viña, que dé fruto, ¿sí? Pero sin embargo, investigando yo acerca de la higuera, dice que la higuera no tiene necesidad de muchos nutrientes para dar fruto. Incluso la higuera da fruto aún en terrenos muy pedregosos. No tiene necesidad de que su terreno esté como su terreno estuviera bien abonado. No hay necesidad de ello. Pero sin embargo, la higuera estaba en un lugar donde la tierra estaba muy nutrida. Pero el problema es que no estaba dando fruto. Pero ¿dónde está la misericordia aquí? La misericordia es esto, verso 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe, ¿sí?, alrededor de ella y la abone. Escuche bien, y la abone. Un trato especial. No es que sea el favorito, no es el que se lo merezca,
porque el hacha está cerca sobre esa higuera. Déjame decirle que el hacha está cerca sobre esa higuera, pero el Señor le dice, déjala un año todavía, déjala este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, un trato especial de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No estás dando fruto, hay un trato especial. Tú ves a aquel hombre, tú sabes que es cristiano, pero sin embargo sabes que está haciendo una cosa mal y le está yendo bien en su trabajo, el hacha está cerca. Tú ves a aquel hombre que todas las cosas le salen bien, aquel cristiano que las cosas se le salen bien, pero sin embargo sabes cómo está y está prosperando y sigue Dios bendiciéndole. Pero hay una cosa, es que el hacha está cerca. Hay abono especial para la higuera. Y esa es la misericordia de Dios. Es paciente. Si Dios es paciente, espera aún todavía un año más a esperar un cambio nuestro, un cambio de arrepentimiento nuestro, ¿sí? Acerca de la higuera. Dice, yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien. Y si no, ¿para qué uno utiliza la tierra? Otro puede ocupar su lugar, otro puede dar fruto allí. ¿Sí? Dios es paciente, ¿sí? Dios es el que está paciente. Por ejemplo, Dios no espera a que nosotros fallemos y que después que nosotros fallemos nos venga con el cinturón en la mano y nos dé de cinturonazos, ¿sí? Dios es paciente, ¿sí? Dios es paciente. Podemos ejemplificar esto, ¿sí? Con nuestros padres. Creo que nuestros padres esperan que nosotros nos comportemos bien, que seamos disciplinados, que seamos obedientes, que ayudemos con la casa. Pero sin embargo, cuando nosotros fallamos, cuando éramos más pequeños, aún todavía algunos de nosotros seguimos pues fallando. Pero cuando cuando nuestros padres ven que a veces fallamos o hacemos una cosa mal o le desobedecemos o no estamos aportando en cuanto al beneficio del hogar, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hacen nuestros padres? Se enojan, se molestan, y de tal manera que a veces nos castiga, ¿sí? Pero sin embargo, Dios no es así. Dios no está esperando a que nosotros fallemos y después Él venga con el cinturón en la mano y nos dé. Sin embargo, Dios es paciente, espera, ¿sí? Obviamente es importante reconocer una cosa, es que debemos enojarnos con el pecado, pero no con la persona, ¿sí? Es aborrecer el pecado, pero no a la persona. Y eso es lo que hace Dios. A pesar de que nosotros estamos cometiendo los mismos errores, estamos fallando en el mismo error, Dios aún así nos sigue amando. Dios aún así sigue dándonos lo que realmente merecemos como hijo, ¿sí? No como lo que merecemos, no por lo que hacemos, sino que realmente por lo que somos, y es que somos hijos, ¿sí? La paciencia de Dios es grande. Amén. La paciencia de Dios es grande. Pero también la paciencia de Dios involucra una cosa. Ok, sí, Dios es paciente. Ok, sí, Dios espera a que tú des fruto en un cierto tiempo. Pero también la paciencia de Dios implica castigo. Porque déjame decirle que aún a Dios no le llega a su límite, sino que dice basta con el pecado. Recordemos en los tiempos de Noé. También recordemos a Sodoma y Gomorra. También recordemos, vamos a Oseas, miren lo que dice aquí Amós capítulo 1 y también parte del capítulo 2. Amós 1 verso 3 dice, yo le doy lectura, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Y eso es por 3 pecados y por el cuarto, lo va a encontrar ahí usted en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Y la palabra por 3 pecados y por el cuarto es un lenguaje hebreo que significa una acción llegada a su límite.
una acción llegada a su límite, de tal manera que Dios empieza, que dice, a traer juicio sobre. ¿Sí? Entonces podemos ver la misericordia de Dios obrando en cada momento, obrando en cada situación. Cuando Dios nos castiga por nuestros pecados, debemos entender a veces que lo hace por misericordia. ¿Sí? ¿Y qué es misericordia? Creo que no sé si he estado hablando sin que me escuchen, creo que no está encendido el micrófono. ¿No? Creo que sí. Sí, creo que sí, así ha de ser. Misericordia es retener lo que mereces. Eso es misericordia, retener lo que mereces. ¿Sí? Pero sin embargo, Dios nos disciplina como hijos, ¿sí? Por nuestros pecados. Pero debemos entender que cuando hay disciplina, pues también lo hace por misericordia. Porque miren, si Dios nos castigara de acuerdo a lo que realmente nosotros merecemos, nosotros estaríamos en un gran problema. ¿Sí? Si Dios nos empezara a castigar por lo que realmente merecemos, estaríamos en un gran problema. ¿Sí? Estaríamos en un gran problema. Pero sin embargo, la misericordia dice que retiene lo que merecemos. ¿Sí? Retiene lo que realmente merecemos, y Dios sabe exactamente todo lo que ha hecho, Dios sabe exactamente todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos pensado. Dios sabe todo eso. Incluso cuando usted cree que nadie lo sabe, incluso cuando usted ha mentido, Dios lo ha sabido. ¿Sí? O incluso cuando usted brilló enfrente de alguien y montó un espectáculo, un gran acto, y todos la alabaron y todos pues la aplaudieron. Déjame decirle que la Biblia dice en Hebreos 14:13 que todas las cosas delante de Dios están desnudas, ¿sí? Están a descubierto. Entonces, hermanos, si todas las cosas están descubiertas delante de Dios, ¿no nos causa a nosotros gratitud, alegría, gozo el saber que Dios nos conoce? Es más, ni tú te conoces, ni usted se conoce, ni usted sabe lo que piensa, ni usted sabe lo que hace. ¿Saben por qué? Porque engañoso es el corazón. Pero sí, Dios sí nos conoce. Dios sí realmente nos conoce. Sí, Él sí realmente hace misericordia de nosotros. ¿Sí? Así que no piense que usted se puede esconder. Es más, ¿de qué se esconde usted? Usted ni siquiera sabe, más bien ni siquiera sabemos de lo que nos escondemos, ni tampoco sabemos quién somos realmente. Un día somos otra cosa, un día somos aquello. Sí, pero sin embargo, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Como dice Lamentaciones 3:22, vamos a Lamentaciones 3:22. ¿Sí? Es adelante de Jeremías. 3:22 dice así, del 22 hasta el 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, la misericordia implica la persona de Dios. La misericordia implica, hermanos, también su provisión, implica su paciencia, pero también implica su castigo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otra cosa que implica la misericordia de Dios, ¿sí? Otro elemento, y es que la misericordia implica su perdón. ¿Sí? Salmo 103, Salmo 103, verso 11 y verso 12. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Implica su perdón. Si todo aquello que nosotros hicimos, todo aquello que nosotros, más bien nuestros pecados, se han ido gracias a su perdón. ¿Sí? Se han ido nuestros pecados. Así que, pero a pesar de que nuestros pecados han ido, dejan cicatrices. No sé si usted alguna vez ha clavado una tabla. Y después de que usted ha clavado una tabla, le ha sacado los clavos, y ha visto los hoyos que quedan, los huecos. Bueno, el pecado deja cicatrices. Sí, Dios nos perdona, sí, Dios nos limpia, pero hay algunos que sufren aún las consecuencias. Habemos quienes sufrimos las consecuencias, ¿sí? Pero sin embargo, eso es parte de, pero habrá un día, y ese día creo que nosotros lo esperamos con ansias, y es el día, ¿no?, de la segunda vez. Es el día donde nosotros seremos levantados, seremos transformados en un cuerpo glorioso, donde no habrá marcas, donde no habrá cicatrices, donde todo será sanado, donde no habrá lágrimas, donde no habrá enfermedad, donde no habrá pecado. Entonces, el perdón de Dios tiene sus raíces en el carácter de Dios y es en su misericordia. ¿Sí? Así que no importa si hemos hecho tal cosa, no importa si hemos mostrado o hemos fallado en alguna cosa, Dios nos perdona. Y eso es lo que involucra, ¿sí?, su misericordia, el perdón, ¿sí?, su perdón. Pero el problema, hermanos, en cuanto a no encontrar el perdón de Dios, radica en una cosa: en no invocar el nombre de Dios. Cuando usted ha fallado, cuando hemos fallado, no le buscamos. Y ese es el problema, no buscarle, ¿sí? Es invocar el nombre de Dios. Dice su palabra allá que debemos invocar el nombre de Dios para ser salvo. Porque todo aquel que invoca el nombre de Dios será salvo, ¿sí? Entonces, si nosotros continuamos desobedeciendo, vendrá juicio sobre nosotros. Y eso lo podemos ver en Números, capítulo 14, verso 18 al 19. Dios saca al pueblo de Israel. Dios libera al pueblo de Israel con 10 plagas. Y vemos en Éxodo. Y cuando el pueblo de Egipto los persigue, Dios hace abrir el mar Muerto y pasan en seco. Pero también en la Biblia encontramos que Dios, a pesar de que Dios sacó al pueblo de Israel de la mano opresora de Egipto, el pueblo de Israel empezó aún a desobedecer a Dios, a poner a prueba a Dios, que si querían carne, que si querían cebolla, pepino, ajo, ¿sí?, todo eso. Pero sin embargo, estos hombres estaban tentando contra Dios, estaban desobedeciendo a Dios una vez, otra vez, vez tras vez y vez tras vez. Entonces, cuando nosotros seguimos aún desobedeciendo a Dios, vendrá juicio, ¿sí? Porque déjeme decirle, hermanos, que pecar la primera vez es difícil. Pecar la segunda vez es fácil. Pecar la tercera vez ya se nos hace natural. La primera vez ponemos resistencia, nos aferramos a decir no, pero cuando caemos en la segunda vez es fácil. La tercera nos sale natural. Pecado. Pero gracias a Dios por su misericordia, porque Dios nos ama. Dios sabe que realmente somos polvo, ¿sí? Y uno de los pecados, hermanos, que le voy a dar un dato, yo creo que les va a explotar la cabeza, ¿sí?, es acerca de la pornografía y acerca de la masturbación. Le voy a dar una cifra y es muy alarmante. El 98% de los hombres se masturba. Y el 2% lo sabe ocultar muy bien. Así es.
Pero no se preocupen, hay otro grupo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? ¿Amén? Pero sin embargo, Dios, ¿sí?, es su misericordia. Es su misericordia dándonos ahí de su favor. Es su misericordia reteniendo lo que realmente nosotros, ¿sí?, merecemos. Esa es la misericordia de Dios, lo que retiene, ¿sí?, lo que retiene, lo que realmente merecemos. Pero también no solo implica su paciencia, no solo implica su perdón, no solo implica su castigo, sino también implica su piedad. Salmos, ahí mismo en ese Salmos, vamos a abundar en ese Salmos, perdón, no lo avisé. En ese Salmos, ahí vamos a encontrar acerca de su misericordia. Verso 13 y verso 14. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Qué maravilla es saber que Dios sepa que nosotros somos débiles, ¿sí? Pero sin embargo eso es piedad, es decir, ok, sí, sé que... Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Verso 15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está, ¿sí? Hay alguien que sabe que es difícil. Hay alguien que sabe que tenemos debilidades. Hay alguien que sabe, aquel hombre que experimentó cansancio, aquel hombre que experimentó dolor, aquel hombre que experimentó soledad, aquel hombre que experimentó sufrimiento, que es Jesús, en nuestra condición de hombre, nos sabe, ¿sí?, tiene piedad. Y por ello que sabe lo que es el dolor, sabe lo que usted siente, sabe lo que usted piensa, sabe lo que es querer abandonar, sabe lo que es querer quitarse de lo que usted ha creído, sabe realmente eso Jesús. Por eso es piadoso, porque se acuerda de que somos polvo, porque se acuerda de que realmente Él mismo padeció. No se sienta excluido de que Dios no le vaya a entender. Dios le entiende, porque Jesucristo mismo padeció en un cuerpo igual que nuestro, ¿sí? Jesucristo mismo. Pero vamos allá también acerca de que involucra su piedad, la misericordia de Dios también involucra su plan. La misericordia de Dios involucra su plan, ¿sí? Y su plan es eterno, es de la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? Y si su plan es y si la misericordia implica su plan, pues la misericordia es eterna, es para siempre, eternamente, ¿sí? Entonces, no importa. Por ejemplo, muchos critican acerca de David, de la vida de David, de aquel hombre conforme al corazón, de aquel hombre que la Biblia lo exalta diciendo que era un hombre conforme al corazón. Sí, pero la Biblia no exalta a David, sino que la Biblia exalta la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque si a usted le tocara elegir quién sería aquel hombre, aquel rey que Dios exaltara, usted y yo creo que no elegiríamos a David, pero Dios sí lo eligió. Mire, aquel hombre que adulteró, aquel hombre que cometió homicidio, es más, no homicidio, cometió homicidios, porque no envió a uno al frente a la guerra, envió a varios, a un grupo. Y en ese grupo no solo murió el esposo de Betsabé, murieron otros hombres, ¿sí? No solo fue homicidio, fue homicidios. Muchos hombres murieron
por el intento de, ¿sí?, de quedarse con. ¿Sí? La misericordia de Dios. Pero sin embargo, nosotros no le queríamos a David, pero sin embargo Dios lo hizo. ¿Sí? Dios eligió a David no para exaltarlo, sino para exaltar la misericordia y la gracia de Dios. Pero hay otra cosa, ¿sí?, hay otra cosa que implica también la misericordia, es la soberanía de Dios. Él decide quién no. La misericordia de Dios, ¿sí?, la soberanía de Dios está involucrada, ¿sí?, a las personas que no la merecen y a las personas que merecen. Me gustaría abundar en otras historias acerca de la mujer cananea, ¿sí?, o también buscar acerca de la mujer adúltera, o también abundar sobre Rahab. Miren, el juicio de Dios estaba sobre los cananeos. Pero hay una porción de la Biblia que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y saben usted por qué Rahab fue salva a pesar de que dijo mentiras? La Biblia también dice, en Eclesiastés, dice: no seas demasiado justo ni demasiado recto. ¿Sí? Pero hay una porción en Santiago que dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. Y había juicio sobre los cananeos, y el pueblo de Israel tenía que destruir esos cananeos. Pero una persona que tuvo misericordia sobre los espías alcanzó misericordia de parte de Dios. Por misericordia, porque Rahab creyó. La mujer adúltera, me gustaría abundar sobre esa historia, pero ya no hay tiempo. Solamente le puedo decir esto. ¿Sí? Jesús, cuando trajo a juicio a la mujer adúltera, no sé si tengan en memoria esa historia, le dijo el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Es decir, Jesús dijo: ok, apedréenla, pero el que esté libre de pecado. Es decir, es como si dijera yo: quien trae un arma aquí, dispare al florero. Obviamente nadie trae arma, ¿no? Yo sí, pura Thompson, pura Reina Valera. ¿Sí? No, eso fue lo que dijo David. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Es decir, sí, apedréenla. Pero imagínense toda la vergüenza que pasó entre el mercado. Había personas, porque fue en medio del pueblo. Imagínense la cara de la mujer pasar en medio, y dice que la traían desnuda. ¿Cuál sería la cara de esa mujer? Queriendo esconder el rostro. Pero cuando Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, y se escucharon sonidos de piedras que cayeron al suelo, pero en su mismo lugar. Sí. Y aquí está la misericordia de Dios también. Y le dijo: ¿dónde están los que te condenan? No hay nadie. Yo tampoco te condeno. ¿Sí? Y esa es la misericordia de Dios. Y ahora imagínate la cara de esta mujer, porque si alguien se encontraba en adulterio, esa persona debía morir en adulterio. Pero imagínense aquellas personas que vieron que iba llevada a ser enjuiciada, aquella persona que vieron a la mujer adúltera a ser enjuiciada, pues que iba a morir. Imagínense a esas personas mismas que vieron a la mujer adúltera ir en juicio, regresar con una sonrisa en el rostro: no fui condenada, no fui enjuiciada. La misericordia de Dios. Póngase de pie. Podemos abundar sobre otras partes cerca de la Biblia. Póngase. Ahora, ¿cómo usted va a responder ante la misericordia de Dios? Vamos a responder. Nuestra respuesta hacia la misericordia de Dios debe ser que nosotros debemos alabar a nuestro Señor, pero también debemos orar por la ayuda de Dios, por la ayuda del Señor. Pero también no solo debemos alabar al Señor, o no solo debemos orar por la ayuda del Señor, sino que también debemos presentar nuestros cuerpos, ¿sí?, nuestra vida entera a Dios, ¿sí?, en cuanto a la misericordia de Dios. Y eso es, ¿sí?, la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios?
¿sí? Es no darle algo a alguien, ¿sí?, lo que merece. Esa es la misericordia de Dios. Lo que retiene, lo que retiene lo que realmente nosotros merecemos, acerca de la misericordia de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias por tu bondad y gracias por la misericordia, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros. Y podemos decir con toda confianza, Señor, que tú nos has salvado, que tú nos has limpiado y ha sido tu misericordia la que nos ha, Señor, atraído ante ti. Y por ello, Señor, te agradecemos porque tus misericordias son nuevas cada mañana y en cada mañana, Señor, podemos alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor. Y si de alguna manera, Señor, nosotros llegamos a faltar en cuanto a tu palabra, te pedimos perdón, Señor, y haznos saber que siempre estaremos en tu misericordia, porque como dice el Salmos 23, Señor, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán toda la vida, Señor. Y creo que no hay ninguna persona quien no necesite de tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso eres tú, el Padre de las misericordias. Te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.